Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de F. Muñoz Tutoriales. Esta vez vamos a hacer una introducción a Octane Render en Cinema 4D. Si hemos instalado correctamente el plugin, para saber que ha funcionado tendréis que ver en el menú, que vais a ver que hay un nuevo menú que se llama Octane. Y ahí tenemos tres opciones. Realmente la primera y la última están incluidas dentro de la central, del Live Viewer. Entonces antes tenemos que pincharlo para abrirlo y ahí vamos a ver la ventana en la que vamos a renderizar. Podría ser una ventana flotante que coloquéis en cualquier sitio o colocarla en alguna parte. En este caso yo, por ejemplo, me lo suelo colocar aquí a la izquierda del visor de la ventana. Tened en cuenta que para los tutoriales yo estoy usando una pantalla Full HD, pero realmente solemos tener monitores más grandes, por lo que hay más espacio para colocar la pantalla. De paso ya me muevo también esta barra de herramientas al lado derecho y así trabajo más cómodo. Esta es la parte de Cinema 4D, esta es la parte de render. Otra cosa más que vamos a hacer es cargar una paleta que nos va a venir muy bien, que podéis descargar de la página donde tengo un tutorial en The Fly Design, donde podréis colocar esta paleta que vais a ver ahora mismo, que yo me personalicé en su momento. Recordad que para cargar una paleta solamente tenéis que estar en un espacio en blanco dentro de los menús, bueno, en gris en este caso, y ir a la opción cargar paleta. Nos va a cargar una paleta como esta, vamos a desplegarla del todo y esta es la paleta que tenemos. Lo que aquí estamos viendo directamente lo tenemos ya en los menús de Octane. Todo lo que necesitéis lo tenéis en los menús, pero esta es una forma rápida de funcionar y, por ejemplo, yo me la pongo aquí abajo, a la derecha. Vais a ver lo práctico que es. Directamente, cuando nosotros renderizamos con Cinema 4D, lo primero que hace es tiene que enviar todos los elementos de la escena y luego, una vez que los ha procesado, renderiza. Dependiendo de la velocidad de vuestra tarjeta gráfica, ya sabéis que tiene que ser una NVIDIA, necesitáis una NVIDIA que soporte CUDA, motores de CUDA. Entonces simplemente tenéis que pulsar en el icono de Octane y directamente aquí estáis viendo la salida de render que hay. La salida de render que vais a tener, vamos a crear un objeto, un simple cubo, y directamente él usa una luz de ambiente y esa luz de ambiente directamente veis que ya está actuando a tiempo real. Ahora creo un plano y esto es la maravilla del render GPU, que prácticamente lo vemos a tiempo real. En cuanto haya elementos más complejos, reflexiones y otros tipos de materiales o desplazamiento, pues no va a ir tan rápido, pero para elementos básicos lo vais a ver en el momento. Vale, si os fijáis, estamos viendo que hace el render como se configura por defecto en la configuración de render. Esto es la salida 1280 x 720, una proporción 16:9, como suelen ser los vídeos. Para esto, lo que podemos hacer es una de dos: o bloqueamos la vista tal como lo estamos viendo, bloqueamos la resolución y entonces realmente sí que no lo puede ensanchar del todo, pero está renderizando exactamente a ese tamaño que tenemos, o nos renderiza al tamaño completo que tenemos ventana. Entonces, para este caso, mientras trabajamos en esta ventana, pues igual no estaría mal por lo menos hacerlo un poquito más cuadrado. Pero realmente lo que me interesaría es aprovechar el espacio de render. Digamos que él está renderizando más de lo que yo veo, que es todo el ancho completo. Entonces, pues igual me interesaría más reducir la salida de render. Voy a bloquear la proporción y decirle que en vez de 1280 sea 720. Entonces quito otra vez el candadito y vuelvo a ponerlo y ahí más o menos esto exactamente lo que hay dentro del cuadrado es el tamaño de render. Fijaros que con la rueda del ratón central yo puedo acercarme para ver detalles, cosa que viene muy bien para ver algún detalle en concreto, y también puedo renderizar zonas de render determinadas. Cuando tengo algo muy complejo, decirle que solamente le meta caña al render en la zona donde estamos. ¿Qué más tendríamos que saber? Aquí tenemos toda la configuración del motor de render. Aquí tendréis que empezar a aprender a trabajar de una forma diferente. La diferencia que tenemos es que tenemos un máximo de muestras. Esto es, cuanto más muestras tenemos, más fino lo va a hacer. Entonces nuestros renders podían ser larguísimos o muy cortos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros generamos una escena, voy a quitar la región de render, a partir de aquí voy a crear un material. Fijaros los tipos de materiales que tenemos. Tenemos el universal, que permite hacer una mezcla de todos los tipos de materiales, el difuso, normal y corriente, pero no tiene reflexiones, un
Uno que sí que tiene reflexión es el glossy, el metal como tal, un cristal, el toon, que es efecto cartoon, y luego tenemos el blend y el mix, que ya es una mezcla para que podamos mezclar, por ejemplo, entre el material de metal y el material glossy. Todo eso, esto es anterior al material universal que permite todas las versiones, todas las opciones que tenemos. Entonces, si yo creo un material universal, sí que tal cual se lo voy a proporcionar a mi cubo, y veis que lo que hace es mostrar directamente lo que hay alrededor. Si creara el entorno que se crea por defecto, si creara un día, fijaros aquí la luz del día, voy a pasar un poco olímpicamente de ir a decirle qué hora del día es, para girar yo, me resulta mucho más práctico. Si no estoy haciendo render arquitectónico para saber la hora exacta y la posición con una luz de día y un horizonte. Entonces ahora mismo, como es un espejo, refleja directamente lo que hay. ¿Cómo editamos el material? Lo podemos editar de dos maneras. Podéis hacer un doble clic al material, podéis hacer un doble clic y cargar directamente lo que tenemos del material de las opciones, pero yo os recomiendo ya que empecéis a acostumbraros a manejar el material con el sistema de nodos que tiene. Voy a reducir un poco aquí el panel de la vista para que veáis que tengo la opción del editor. Y aquí es donde empezamos a tener la potencia de edición por nodos. Por ejemplo, lo que él llama albedo es el material normal que tendríamos, la textura de color, y ahí ya podríamos elegir en cargar una imagen directamente aquí. Yo puedo arrastrar una imagen directamente, el nodo me la va a mostrar, y a partir de aquí el color que tiene mi objeto, si lo estáis viendo, es la imagen colocada. Ya el tipo de mapeado ya es otro tema. Voy a ver si puedo hacer esto un poco más pequeñito, porque en esta pantalla lo vamos a tener un poco complicado, pero básicamente ahí lo tenéis. Tengo mi material, no deja de ser reflectante, y directamente yo lo que puedo ir al material y decirle que la rugosidad aumente. En cuanto empiezo a aumentar la rugosidad, empiezo a tener un material sin reflexión. Otra cosa que puedo hacer también es eliminar el metálico. Entonces, básicamente, si yo aumento la rugosidad y quito el metálico de mi material, empiezo a tener ya lo que es un material pues un poco más común. Lo que sería crear de base, si no fuera nuestro material universal, sería un material difuso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tenemos un material difuso y tenemos un material glossy? Un material que refleja, más plástico. Porque, por ejemplo, el material difuso permite que tenga iluminación, el propio material, y no lo permite el glossy. Por eso, con un material universal, nosotros tenemos todas las opciones que permite. Aquí os parecerá ahora un poco follón, pero básicamente tenemos los básicos, que va a ser la emisión, para que el material emita luz, la transmisión, para que simule un poco un surface scattering. Para eso tenemos el medium. La transmisión es una forma de hacerlo más rápido. Tenemos una opacidad, relieve, mapa de normales, desplazamiento, especular, la reflexión, el metálico y la rugosidad. ¿Vale? La anisotropía ya son reflejos para metales, que tampoco nos meteremos ahora. Vamos a cosas muy básicas. ¿Pero qué podemos hacer con esto? Fijaros que en el sistema de nodos, para que comencéis a entenderlo, es interesante que todo lo que transforma nuestro material está como aparte en otro elemento. Entonces, en vez de ir un nivel arriba o un nivel abajo como hace Cinema 4D, nosotros lo que podemos hacer en este caso es ir a la transformación si nos interesase. Al pincharla nos aparece un nuevo nodo de transformación que vamos a colocarlo en su sitio, y aquí le podemos decir que, manteniendo la proporción de aspecto, sí que fijaros que nos movemos entre valores de 0 y 1. Esto también es muy diferente a Cinema 4D y un poco extraño al principio, pero es fácil acostumbrarse. Eso quiere decir que el aspecto que tiene es 1, la mitad de su aspecto será 0.5. ¿Vale? Ahí estamos reduciendo la textura. Y también podríamos rotarla, y aquí tenemos los valores de rotación. Otra cosa que podríamos hacer
por ejemplo, con el material, y fijaros que aquí lo tenemos agrupado en diferentes modos por colores. Cinema 4D, por ejemplo, son los nodos negros. Pues estos son elementos de Cinema 4D que acepta el motor de render. Eso quiere decir que yo podría usar un mapa de vértices, o podría usar una imagen, o un colorizador, o un gradiente. Pero os recomiendo que lo intentéis usar lo menos posible, porque a veces da problemas. Entonces, y tiene que hacer cálculos. Digamos que de alguna manera tiene que convertir en imagen esos elementos y a veces os puede dar algún problema. ¿Qué podríamos hacer con esta imagen? Pues, por ejemplo, para que lo veáis, podemos hacer un color correction. Y fijaros que yo pincho en color correction y lo arrastro aquí y ya tengo el nodo que hace la corrección de color. Voy a apretar la tecla de suprimir. Color correction va a ir entre la imagen y el nodo final, porque hace una corrección de color intermedia. Y aquí es donde vamos a ver, una vez seleccionándolo, que tenemos las opciones de bajar el brillo de la imagen, por ejemplo. Lo estáis viendo aquí en el render. Voy a dejarlo a 1. Recordad que tenéis la opción en el brillo de restaurar por defecto. A veces tocamos mucho los valores y ya no sabíamos dónde estábamos, todo está muy loco. Entonces, para volver atrás tenemos un restaurar por defecto. El brillo por defecto es 1. Si subimos hacia el valor, va a clarearse. Si bajamos el valor de brillo, se va a reducir. Yo puedo, por ejemplo, pulsar 0.5 y el brillo está en la mitad. Es una imagen en blanco y negro, pero podría aumentar la saturación y cambiar el tono. No va a cambiar nada. Y también podría modificar la gama y el contraste. Puedo invertir la imagen. El sistema de nodos, una cosa buena que tiene es que solamente tienes que cargar una textura, en este caso, para usarla en varios sitios. Por ejemplo, ya que es una imagen en blanco y negro, vamos a usarlo en el canal de relieve. Vamos a acercarnos un poquito a ver si lo vemos. Y veis esa textura de relieve de una imagen que no tiene mucha calidad, porque he cogido la primera foto que he visto, pero veis que ya está colocando el relieve. ¿Vale? Si yo voy al canal de relieve, ahí es donde voy a pulsar en Bump, ahí es donde tengo las opciones de desenfoque de desfase, desenfoque de escala, igual que lo tengo en un material normal en Cinema 4D. Si yo quisiera forzar ese boom, pues podría hacer lo mismo, podría hacer un color correction, intentar contrastarlo más, aumentar el contraste a la imagen. O lo podría hacer también por otros modos, pero no me voy a liar. Si yo elimino un nodo, la conexión sigue existiendo. ¿Vale? Esto sería básicamente una forma muy básica de trabajar y ya veis que lo que estamos haciendo simplemente es un primer contacto con Octane Render. Podemos crear una cámara. Esa cámara de Octane siempre va a tener unas características que son bastante superiores a la cámara de Cinema 4D. Y entonces lo que usa es la cámara de Cinema 4D, pero con una etiqueta propia en la que nosotros podemos modificar sus características. Tiene bastantes opciones, no es el momento de desarrollarlas ahora, pero sí que es interesante que sepáis que en cualquier momento podéis pulsar el botón de ayuda y os mandará al manual en inglés, pero un manual en el que podéis ver las opciones que tenemos, por ejemplo, con la etiqueta de la cámara. Más cosas que podemos hacer. Vais a ver que dentro de todas las etiquetas que tenemos va a aparecer un menú para etiquetas de Octane Render, donde podemos hacer luz de día, un objeto ambiente, un objeto de cámara y tenemos una etiqueta para el objeto. Por ejemplo, el objeto va a tener que tener vuestro objeto, si queréis que tenga un motion blur, esto quiere decir un desenfoque de movimiento, el objeto tiene que tener el desenfoque de movimiento para que lo calcule. Aunque también podéis hacer que el desenfoque de movimiento sea por la cámara. Pero si la cámara está estática y el objeto no tiene esta etiqueta activa de motion blur, no lo vais a ver. Otra cosa que tenemos es que dentro de nuestro objeto tenemos también la opción del renderizado del pelo que puede renderizar, del pelo de Cinema 4D. En visibilidad también podéis ver que podéis hacer transparente un objeto. Y otra cosa que tenemos es la subdivisión, que es que nos permite subdividir las caras del objeto. Vamos a coger este objeto que es básico y vamos a ponerle un poco más de polígonos en los lados. Vale, vamos a ponerle igual 7 en cada lado, simplemente por verlo, y vais a ver
que nosotros podemos redondear las esquinas simplemente con el nivel de subdivisión. Fijaros que yo tengo aquí mi objeto igualmente y él me va a redondear las esquinas. Esto agiliza muchísimo los renders y nos evita tener que hacer nosotros biselados, por ejemplo, si en un momento dado en algún objeto nos interesa. Muy bien, el objeto skater lo que hace es las funciones del clonador de MoGraph. Yo puedo coger este cubo y meterlo dentro de mi objeto skater y se puede distribuir por superficie o por vértices a partir de la superficie de otro objeto. Esto quiere decir que yo he metido el cubo como hijo del objeto skater o como se pronuncie, y yo voy a coger el plano para decirle que se reproduzca en sus superficies. Mi plano voy a hacerlo un poco más grande, que sea más grande que el cubo. Imaginaros que esto podrían ser, por ejemplo, árboles. Y está duplicando mi objeto a partir de la superficie del plano. Solo tendría que ocultar el plano para ver que todo está lleno de objetos. Y esto lo bueno que tiene, que esto no lo haría Cinema 4D ni en 1000 años, es que por mucha complejidad que tenga nuestro objeto, fijaros, por ejemplo, aquí voy a ocultar el cubo, es que podría tener, voy a decirle que en vez de a vértices vaya a superficie y que en vez de 1000 cuente 5000. Vamos a ver si nos cuenta un poco más. Vamos a volver a reenviar exactamente. A veces si no funciona volvemos a darle al botón de reenviar. Y aquí lo que tenemos, fijaros que lo que le he puesto son 46.000 moñacos repetidos. Esto en Cinema 4D sería impensable. Pensar que, y con texturas y sin texturas. O sea, todos los elementos que podéis hacer directamente los vais a tener, y a una velocidad mayor también lo podréis hacer. Podréis usar un clonador de MoGraph, pero no renderiza tan rápido como funciona el Octane Scatter, ¿vale? Y esto ya pues permite pues que nos metamos en cosas bastante más complejas, y fijaros que está moviendo a tiempo real. También es verdad que si empezamos a generar un objeto, voy a coger mi objeto glossy, voy a editarlo, para eso tengo ahí directamente el icono para editar el nodo, y directamente el material le voy a decir que tenga un color X y se lo voy a aplicar al objeto. Voy a volver a reenviar. Vale, ya lo ha hecho él. Muy bien. A partir de aquí, veis que él lo marca esas líneas como si fuera hierba. Cada línea es un objeto. Si os fijáis, no hay mucho realismo porque tenemos 3 niveles de render. El que viene por defecto y el más básico es el DL. Y veis que se renderiza a toda velocidad. Vale, vamos a aprovechar también aquí en la figura para decirle que tenga más segmentos. Vamos a meterle un poco de caña, a ver si no nos explota esto. Vamos a subir a 64 segmentos. Fijaros ahora que las cabezas están más redondeadas entre ellas. Sí que vais a tener el problema de que en Cinema 4D, cuando estéis viendo aquí, os mováis con la cámara, no vais a ver el resultado, pero como os lo hace a tiempo real, lo muestra aquí. Y fijaros que ahora en vez de al canal DL voy a ir al PT. DL es Direct Lining, PT es Path Tracing. Y Path Tracing ya empieza a ser un poco más realista. Esto lo podemos ver con otro ejemplo. Y luego el último, bueno, y antes que eso, tendríamos ya el PCM. ¿Vale? El PCM es el nivel más avanzado que tenemos ya para realizar el render. Y aquí ya veis que empiezan a salir estos puntitos que veremos cómo eliminarlos rápidamente, pero que ya es un render mucho más complejo, y cuando hacemos la máxima calidad que podamos buscar el render, el tipo de render es PCM. ¿Vale? Y esto ahora mismo sigue renderizando. Aquí hay una barra de desarrollo que hasta que no llegara al final no terminaría. Y ahí es donde vamos a la configuración de la rueda. He vuelto a enviarlo otra vez, en la que el máximo de muestras que enviamos son 16.000. Pero si yo le pongo que el máximo de muestras que envía son 4 y vuelvo a reenviar el render, en cuanto llegue a las 4 parará. ¿De qué depende esas muestras? Esas 4 muestras, fijaros que ha terminado las 4
los 4 muestras y el render se ha quedado sin definir. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? La combinación de los valores más bajos para que salga el render lo mejor posible. Así cada frame en una animación será más rápido. También influirá que tenemos unos pases de profundidad y de especular. Esto quiere decir que lo que reflejan entre ellos los objetos, el nivel de veces que se repite para que sea más parecido a la realidad, va a influir en nuestro render. ¿Qué es lo más recomendable? Pues a no ser que estéis haciendo el render de vuestra vida o trabajáis en Direct Lighting, que no va a ser muy realista, pero va a ser muy rápido, trabajamos en Path Tracing y empezamos a funcionar con valores bajos. Por ejemplo, voy a ponerle 128 y 4 pasos de profundidad y 4 pasos de especular. Y entonces el objeto va a terminar de renderizarse. Voy a saber cuánto tarda cada frame. Fijaros que esto, si lo estuviéramos haciendo en Cinema 4D, no quiero ni saber cuánto tiempo duraría cada uno, cada vez que hacemos un frame. Y fijaros que los 128 samples que está haciendo aquí, 128, me lo ha hecho en 13 segundos. Eso quiere decir que cada fotograma me costaría directamente ese tiempo. En imagen de cámara, vamos a ver que lo encuentre. El cámara imagen que marca aquí, tengo las opciones. Sería recomendable que en vez de usar, es muy bonito usar los filtros que tiene de muy realista, mucho más realista, es verdad, cuando sacáis el render final de los tipos de respuesta que tienen las cámaras fotográficas. Es bastante espectacular. Pero lo mejor sería que trabajáis en un nivel lineal. Fijaros lo que cambia entre si estoy con la cámara o no. Afecta mucho trabajar con la cámara de Octane Render. De hecho, es muy importante. Yo recomiendo que trabajéis en una respuesta lineal. Esto quiere decir que intente ser lo más real posible, exacto, por decir alguna forma, de color. Fijaros que tenéis también la opción de ajustar los blancos. Todo esto es ya, si trabajáis con fotografía lo entenderéis mejor. No me meto ahora con ello, pero lo que iba es que para remover ese punto tenemos el Hot Pixel Removal. Solamente tenemos que bajar. Y esto ya sí que es ojímetro, bajarlo un poco, ver si se quita, directamente ya eliminamos los puntos. Entonces tenemos un poquito de grano y aquí hay una opción más que tenemos en el render para mejorar la velocidad, porque siempre nos interesa que salga lo más rápido posible, sobre todo si estamos pensando en animación, que es desplegar el Spectral Eye Denoiser, que lo que hace es eliminar los ruidos. Lo encendemos y entonces ese ruido que se crea, porque estamos usando muy pocos samples para hacer el renderizado y entonces lo que hace es quedarse con el ruido, aquí vamos a ver que se nos abre un nuevo canal y ese canal es el resultado y lo suaviza. Fijaros que nos quedan unos puntitos que yo creo que es el reflejo del sol, que se ven allí, no son puntos de artefactos. Este es el render normal. Veis aquí que se ve todo el grano porque no he terminado de hacerlo bien y entonces el maravilloso reductor de ruido que lo quita. Hay veces que ese reductor de ruido va a ser muy exagerado y en algunos sitios os hará unas manchas feas. Tenéis que saber jugar entre el mix, que es lo bueno que tiene, un mix entre el reductor de ruido. Fijaros que aquí que me salga un poquito de grano pero que no me destroce la imagen, porque esto es liso, pero cuando hay una textura con imagen veréis que igual se la puede cargar. ¿Veis? Entre no afecta nada el denoiser y cuanto más le doy, cuanto menos mezcla hay, más denoiser hay. Muy bien, hasta aquí más o menos un poco para que os hagáis la idea. Aquí tenemos el funcionamiento, ya veis que es espectacular renderizar con gráficas, que le costará mucho más cuando tengamos objetos más complejos. Esto es súper fácil, los interiores también cuestan, pero como ejemplo nos viene bien. Y aquí hay otra cosa importante, lo que estáis viendo aquí, al tamaño que lo saquéis, pensar que si queréis trabajar de una forma muy rápida, yo puedo decirle aquí ahora mismo que la salida sea 1920 por 1920. Vuelvo a enviar a renderizar. Para eso tengo que quitar, bueno, ya lo ha hecho, se ha quedado al mandar a renderizar, tengo el lock puesto, ¿vale? Si lo quito, lo que hace renderizar lo que ve en pantalla, lo más parecido a lo que hay aquí. Ahora mismo
esto es los 1900, eso quiere decir que yo esto no lo puedo agrandar más, pero lo que está haciendo es agrandar todo el tamaño real de la imagen, por eso vais a ver que le cuesta más, pero una vez que ha terminado, o en cualquier momento en el que está renderizando, imaginad que habéis puesto mucho más sampler de lo que esperabais, pero es una imagen estática la que queréis hacer, yo puedo ir al menú File y guardar, por ejemplo, como un PNG o como un EXR, según para lo que queráis. O renderizar los pases que tiene diferentes de reflexión, del material, de las sombras y trabajarlo en Photoshop. La cuestión es que desde aquí yo puedo guardar como PNG y directamente ya tengo la imagen guardada. Pero ¿qué ocurre si renderizo en el visor de imágenes? Pues que lo primero que tengo que hacer es el motor de render cambiar de estándar al motor de Octane, y en el motor de Octane ya tengo unas configuraciones. Aquí hay algo que es importante que a veces os rayará la cabeza. No vais a ver siempre, sobre todo con los desenfoques de movimiento, lo mismo que hay en el visor que lo que sale al final. Aquí lo que estáis viendo es ha usado la programación, el programador que ha adaptado, en este caso a Octar, que ha ajustado el motor de render de Octane Render a Cinema 4D, necesita tener aquí unos valores preestablecidos para que lo veáis a tiempo real, pero luego el render que usa aquí puede ser diferente. De hecho, podéis hacer aquí unos valores muy bajos, pero luego andar a renderizar con mucha más calidad. Entonces es importante activar, por ejemplo, usar todas las GPUs, porque podéis tener varias y con una estar viendo lo que se ve en pantalla y con la otra estar funcionando. Si habéis activado el denoiser, el pase para quitar el ruido, lo tenéis que activar aquí para saber que cuando renderiza no será un pase aparte, y dejar más o menos las acciones como están. Si activáis sobreescribir los settings que vosotros habéis puesto aquí en la configuración del visor, tenéis unos valores que pueden ser totalmente diferentes a lo que estamos viendo en el visor. Quiero decir que aquí estamos con el path tracing, que es el nivel intermedio de render, pero vosotros podéis decirle que no, que la salida sale con el PCM, que esto es una brutalidad de configuración. O sea, esto le costaría muchísimo tiempo renderizar. Tendríamos que bajar estos tres valores, sobre todo al principio, para que pudiéramos tener unos tiempos de render asequibles. Y luego ya iríamos a los pases de render, que aquí tenemos una barbaridad de datos entre que podemos sacar aparte el render con el denoiser para que lo mezclemos con el render normal. Podemos renderizar por capas. Las luces las podemos separar y les podemos poner etiquetas para que se rendericen por separado. Las capas, los canales de información que tienen, la profundidad. Todo lo que estáis viendo aquí esto es una sobrada, y ya solamente pensad que lo vais a usar si estamos hablando, por ejemplo, de que ya son igual producciones un poco más grandes, vais a hacer una postproducción luego en After Effects, por ejemplo, o en otro programa de composición en el que vosotros podéis retocar todos estos elementos, ¿vale? Pensad que también crear estas capas al exportar a Octane Render va a añadirle tiempo por cada fotograma. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, en vez de sobreescribir, pues lo que vamos a hacer es decirle que tenga el mismo sistema de render, o sea, no sobreescribimos las características, vamos a dejarle que tenga la misma configuración que nosotros ponemos en la rueda cuando le damos en el visor. Alguna cosa más así un poco por ver por encima, aquí tenéis la cámara que tiene por defecto, la configuración de cámara, pero como estamos usando esta cámara nosotros, esta configuración nos da igual que el denoiser, el LUT. Podemos usar un LUT de cámara como si usamos filtros en Premiere o en After, para que lo entendáis y que no os preocupéis porque es algo más avanzado. Y luego tenemos unos post-efectos que no vienen nada mal, pues que lo que hace es pues producir estos efectos un poco de cámara, pues de quemado, que cuando sale la foto final viene muy bien, los rayos de luz, un poco una especie de halos. Muy bien, y al final terminamos con los settings, en la que aquí yo tengo una tarjeta gráfica muy, muy flojita, una GTX 1650. Os recomiendo que trabajéis con Octane, con las más actuales, porque consumen mucho menos y funcionan mucho más rápido. La periodicidad siempre la vamos a tener alta. Y si tuviera yo varias tarjetas trabajando a la vez, por ejemplo, puedo tener dos en paralelo, un ordenador normal, o luego voy a tener una caja aparte para tener un montón. Pero en este caso, lo más que podréis tener en un ordenador común es tener dos tarjetas gráficas. Podéis decirle que las dos estén preparadas para el render, o que si veis que se os mueve mal el ordenador, una tarjeta gráfica sea solamente para ver en pantalla
lo que muestra el monitor y otro para renderizar. Vale, la cuenta. El tamaño de los shaders de Cinema 4D, cuando los usas, el tamaño que tiene aquí tendríamos que aumentarlo, porque si yo uso, por ejemplo, un ruido, un noise de Cinema 4D dentro de los nodos de Cinema 4D, él lo que hace es convertirlo en imagen, y aquí es el valor que le vamos a dar de calidad. Eso es algo también un poquito más avanzado, pero básicamente el limitar de memoria si lo tuvierais, y ya los colores como se ven los nodos. Un poco, para empezar, yo me quedaría con un poco con lo básico, con lo que estáis viendo. Tipos de luces, podríamos crear una escena. Si queréis vamos a hacer algo rápido. Tenemos aquí el plano, tenemos nuestra escena. Yo voy a hacer aquí en interiores, ya vamos a tener más problemas de render. Voy a crear directamente un cubo muy básico. Ni escena preparada ni nada. Directamente yo tengo aquí el cubo. Lo hago editable. Voy a seleccionar una extrusión interior. Suprimo. Me voy a meter dentro de la escena y aquí voy a mover el cielo. Ya os digo que lo podríamos hacer con las horas del día, pero aquí lo que estamos viendo es un horizonte. Como no tenemos nada en el horizonte, lo que estamos viendo directamente es el horizonte del cielo que nos marca este objeto Octane luz de día. Fijaros que estoy dentro de la habitación y que en la habitación no está reflejándose nada. No sé si llegáis a ver que el suelo está oscuro, y lo más que veo es el brillo. Es el brillo del... Vale, voy a crear un material. No. Voy a crear, por ejemplo, una esfera para meterla dentro. Fijaros que a la esfera sí que el objeto... Bueno, ahora no estáis viendo nada. Voy a decirle al cubo que no se vea en el render. Sí que la esfera, aunque es una primitiva y tendría que verse perfecta como se ve en Cinema 4D, al tenerla que exportar como objeto Octane para hacer el render, ¿vale? Vais a tener que decirle que tenga ya cierto número de poligonaje. Ya no nos vale que sea una primitiva. Tenéis que pensar siempre en eso. Y fijaros que aún así se siguen viendo aquí un poco los polígonos. Vamos a aumentar, por ejemplo, a 64. Este objeto le voy a aplicar un material. Si activamos esta casa cutre que hemos hecho y seguimos viendo, voy a hacer la esfera un poco más pequeña. En el motor de render no estamos viendo bien la escena porque está quedándose con la salida que teníamos. Voy a bajarla a 720 por 720. Voy a quitar y encender otra vez. Ahí, ahora estamos viendo algo más parecido a lo que se ve en la escena. Veis que no veo nada. Esto es por lo siguiente, porque lo primero que tendría que crear es un material que tuviera algo de reflexión. Fijaros ya, ahí al cubo y al suelo ya le aplico algo de reflexión, pues aparte ya de que aquí estoy viendo un poco cómo refleja el suelo, las paredes reflejan algo de luz. Lo que va a ocurrir en estos casos, en escenas en las que no tenemos mucho rebote de luz, es que vamos a tener que estar jugando con la cámara. En Camera Imager es donde tenemos las opciones para decirle que la exposición del render aumente para que veamos el interior de nuestra escena. Y va a ocurrir un poco lo mismo que ocurre en la realidad, que es que al aumentar la exposición vamos a tener más grano en la imagen. Voy a acercarme un poco aquí al objeto para verlo. Ya veis que aquí el render no va tan rápido y estamos en interiores, ya tiene que estar calculando todos los rebotes que se producen y esto ya se complica un poquito. Si yo uso unos valores demasiado bajos de render y por ejemplo mientras hago pruebas le digo que esté el máximo número de muestras a 32, en cuanto termine de hacerlas va a renderizar. Aquí voy a moverme, fijaros, hace las 32, aquí 32 de 32 y luego le mete el denoiset, el quita ruidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no tiene información suficiente. Hay muy pocos samples y el denoiset no te va a solucionar la vida siempre. Eso quiere decir que necesitamos hacer un cálculo mayor. En este caso es ampliar
ampliar el número de samplers y, por ejemplo, subir a 256 o los que necesitemos. Igual necesitemos más pases especulares también y difusos. Voy a subir a 6 los dos. Y cuantos más pases subamos, fijaros cómo ya nos está aclarando más la escena de lo que estaba antes. Entonces hay más rebotes de luz y entonces tenemos una escena que se parece más a la realidad. Y aún así, como hemos subido la exposición de la cámara, tenemos que se nos está quemando la escena. Eso quiere decir que tendríamos que bajar un poco la exposición y encontrar la mezcla. ¿Qué es lo que ocurre en estos tipos de render? Pues que tenemos que hacer lo mismo que se haría en la realidad un fotógrafo profesional, que es que renderizar en un interior, nosotros vamos a crear una luz de área de Cinema 4D, la vamos a colocar detrás de la cámara o en una vista donde no se vea. Recordad que las luces de área en Octane Render tienen dirección, te apuntan hacia un lado, entonces la voy a colocar aparte y le voy a dar muy poquita intensidad. Tiene un poder de 100, como si fuera una bombilla, le voy a bajar a 10 o a 5. Solamente porque veáis que así ya consigo, aquí me está reflejando esa ventana de luz, la voy a agrandar un poco de tamaño. Entonces, en cuanto tengo puntos de luz internos, y aún así aquí me está quemando el suelo, pero bueno, simplemente lo hago para que veáis que si yo pongo luces sutiles o con una intensidad de 1, igual me estoy pasando de 2, yo ya sí que puedo hacer que mi escena no esté tan forzada y entonces no tenga que forzar tanto a que la exposición sea tan grande. Ya incluso pondría algún otro punto más de luz o detrás de la cámara o a la derecha y así conseguiría jugar. Otra cosa que también tenemos con la luz es que nosotros la temperatura la podemos cambiar y estos son, si no recuerdo mal, los grados Kelvin a 6500. Estos son como cuando compráis las bombillas para casa. Estáis en 6500, es luz blanca. Si os vais a rebajar el valor, nos vamos a una luz amarillenta o incluso roja. Fijaros que además lo mejor de todo es que con este motor de render, con los motores de render GPU lo veis en el momento, aunque veáis el grano, y si me voy hacia la derecha, aumento el valor, voy a irme a colores azules. Eso quiere decir que sin pasarme mucho, colores más de fluorescente o a colores de bombilla incandescente. Y todo esto nos va a sumar un poquito el realismo. Fijaros que aquí no tenemos ni rugosidades, ni desplazamientos, ni nada similar. Fijaros cómo yo puedo utilizar la región de render y directamente solamente renderizar en la pelota para ver cómo quedaría si seguimos teniendo grano y aún así tenemos el denoiser activado. No nos va a quedar otra que aumentar los valores de los samples. Y esto es la diferencia que tiene con el motor de render de Cinema 4D, que nosotros tenemos que estar pensando que aquí vamos a tener que aumentar y que igual necesitaríamos subir al 12, 512, a ver que lo escribo bien. Vale, para hacer un render y saber que con 512 muestras sí que vamos a tener un render mucho más afinado, hasta que consigamos quitar el grano. Y un poco este es el resumen de una primera toma de contacto con el motor de render de Octane. Vale, espero que os haya gustado. Seguiré haciendo algún tutorial más sobre Octane Render y haciendo un poco más de hincapié en los materiales, que es donde está toda la chicha prácticamente de este motor de render. Venga, un saludo y a pasar buenas fiestas. Hasta luego.